pero preocupadas, ¿no?, por la situación de Miriam Bogado, que es una mbga guaraní. Correcto. Que está detenida hace 7 meses. Que cumplió sus 19 años presa. 19 años presa. Y que con esa corta edad ya ha tenido 3 partos, el primero con 14 años, como para que dimensionemos un poco también cómo es de sufrida la vida de esta muchacha y en general de muchas muchachas guaraníes. Y la primera pregunta es, ¿por qué está presa Miriam? Bueno, esto creo que primero tendría que responderlo la abogada si es que tiene alguna explicación jurídica. Sí, claro, por eso, digamos, la invitamos a las dos, digamos, por un lado para escuchar la situación técnica, si se quiere, judicial, y después la antropológica, si se quiere. Yo creo que la última vez que vine al programa ya habíamos introducido el tema de Miriam, ya habíamos dicho que está presa por ser mujer, por ser pobre y en este caso por ser mbga, lo que vuelve más trágica la situación, porque ellos, y eso lo explicará en su oportunidad Anita, no conciben el encierro, y 7 meses encerrada es una cosa que la afecta en todos los sentidos. Ella está con una fuerte depresión, y con todo eso, todavía con la esperanza de poder salir. Tiene un hijo de 4 años, al que también ve muy poco, porque es muy dificultoso poder trasladarse hasta el penal por parte de su familia, y también hay trabas burocráticas que le impiden verla. Ahora, concretamente, ¿por qué está presa? Bueno, cuando hablamos en el programa anterior decíamos, a ella le pasó lo que le pasó en su momento a María Obando y también a Victoria Aguirre, que por las características del cuerpo, las lesiones que creen ver, ya a prima facie, como se dice, establecen que fue una muerte violenta y una muerte dolosa. Ese desprendimiento que no debería ser lógico, porque la muerte por una lesión o por una caída o por un accidente no siempre implica que sea un homicidio. O sea, hay que probar que hay una intencionalidad para matar a esa persona, en este caso a este bebé, y en su caso habría que preguntarse por qué la madre mataría al bebé, ¿no? O por qué supone toda la instrucción, en este caso, que la mamá intencionalmente mató a su bebé y después la encierra. Todos estos supuestos son a partir de los testimonios que se van recogiendo en el lugar. Sin intérprete, o sea, estamos hablando que la instrucción no es la policía judicial porque no existe, es la policía que va al lugar, interroga, toma nota de los testimonios sin ningún intérprete, y después interpreta lo que dicen ellos, y lo interpreta siempre desde una perspectiva occidental. ¿Cuál es la primera cuestión que les ponen o la incrimina o la ponen a ella en el lugar de sospechosa? Que según ellos abandona el cuerpo. Ella, cuando muere su hija, se traslada a la comunidad de origen donde vive la mamá, y esa situación hace que todo pareciera ser que, porque no tuvo esa reacción dramática o trágica que tenemos las mujeres blancas, digamos, la convierten en la sospechosa. Y de ahí se empiezan a hilar un montón de cosas que finalmente ella desde el día 2 de febrero está detenida. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es la causa de la muerte, y con esto insisto, porque va a ser el punto de inflexión. El cuerpo del bebé estuvo más de 24 horas sin ningún tipo de cuidado. O sea, muerto el bebé en un lugar porque estaban esperando que viniera la médica que iba a certificar la muerte. La médica es una profesional que además de su contrato con Salud Pública o con el parque, si es precarizada, además tiene un plus y un vehículo a disposición para asistir a las comunidades. Ella llega 24 horas después aproximadamente de la muerte del bebé y encuentra un bebé que tenía el cuerpo carcomido por hormigas, que no se sabe cuánto circuló de un lugar a otro, porque la madre la deja con un tío, el tío la traslada porque no la podía tener con los demás niños, y así va, no se sabe, tanto así que no se sabe si los golpes son antes o después de la muerte. Eso no se puede precisar. Tanto es así, fíjate como dato, el último programa que estuvimos acá que decíamos, en vez de caratular la causa por averiguación de muerte, ponen homicidio calificado por el vínculo sin saber de cómo muere.
Después de esa entrevista que tuvimos acá, a la semana llega una notificación en que le pide la instrucción al cuerpo médico forense, acá estamos hablando de julio, agosto, más julio, para que el cuerpo médico forense, después de que ella hacía 5 meses estaba presa y se le había dictado prisión preventiva, especifique por qué había muerto la criatura. Ergo, nunca supieron qué pasó con la criatura, cómo murió. Y aun si fuera una muerte violenta, o sea, las lesiones hubieran provocado la muerte, no hay datos objetivos del que se desprenda que la madre tuvo o pudo haber tenido intención de haberla matado primero. O si fue un accidente y se cae o lo que sea, tampoco hay datos objetivos que digan que fue estando ella presente. O sea, todo esto desata que hoy se vuelva más insostenible la prisión preventiva. Yo creo que inclusive se podría hasta insistir en el sobreseimiento o pedir el sobreseimiento, pero también pasa que cada vez que aparecen estas causas y se ponen un poco en evidencia las falencias que son las mismas y que lamentablemente se van repitiendo del sistema, la reacción corporativa es más violenta. Entonces se protegen y parece que se aferran a sus decisiones y es más difícil modificarlas. Ana, escuchamos el relato, si se quiere, técnico que habíamos hablado, ¿no? Claro. Ahora, la semana pasada estuvo donde está sentada Roxana hoy, estuvo un cacique de una de las comunidades guaraníes. Y decía que ni siquiera, que ellos tienen su propio sistema de justicia, digamos. Claro, sí, correcto. Ni siquiera le permitieron ese proceso que tiene que ver con la cultura de ellos, ¿no? Hay varias cosas en las que está involucrada la cultura aquí y que están extrañamente obviadas en el expediente. Quiero decirte que para poder hacer mi pericia, yo soy perito de parte, digamos, a pedido de los defensores de Miriam, decidí concentrarme en el expediente y no ni ver a Miriam ni ver a la comunidad antes de leer absolutamente todo y analizar lo que había pasado. Y una cosa muy llamativa, pero extraordinariamente llamativa, es que en realidad acá son 3 las comunidades eje del problema que va a desatar el drama, eventualmente del fallecimiento de Estefanía, de esta bebé de 4 meses, con muy poca viabilidad, según el informe de neonatología del Hospital Madariaga. Sin embargo, todo el trabajo policial se concentra en una sola de esas comunidades, que es Pindoití. Me llama la atención que la directora del hospital diga que no sabe dónde está la comunidad, porque es de facilísimo acceso. Y ahí los miembros de esa comunidad y su cacique, que en realidad en la terminología antigua sería nada más que primer fundador o dueño de las casas de la comunidad. Esto de que caciques es una cosa muy nueva, digamos, en gran medida inventada por la Dirección de Asuntos Guaraníes, ¿no?, que inviste como caciques a figuras que quizás no lo son realmente. En esa comunidad todo el mundo se manifiesta en el escrito judicial como que fueran todos criollos muy bien instalados en la cultura que un guaraní de verdad llamaría Yoruba, ¿no? Entonces, por ejemplo, describen qué se hace en caso del fallecimiento y describen un velorio criollo, cosas por el estilo. Hablan del país que debió haber intervenido, si la cultura estaba vigente para las exequias de ese cuerpito. Dicen que es un curandero, término criollo si se puede decir. Y en general todos apuntan a decir que, bueno, que la mamá en realidad no era violenta, pero era vagoneta. Es decir, que no le daba de comer a la bebé, que de eso se ocupaba el papá y que se pasaba el tiempo mirando el celular, ¿no? Ahora, leyendo la historia clínica, en realidad la bebé nunca tuvo efecto de succión, de manera que cuando se alimenta a partir de sonda, sobre todo sonda orofágica, es decir, que ingresa por la boca porque la nena no puede hablar. Hay una pregunta que yo no hice por pudor, no todavía, ahora sí visito a Miriam, y es preguntarle
es previsible que la respuesta sea no si la niña recibió su nombre verdadero, porque tiene nombre de documento, es Estefanía Martínez. No lo recibió. Pero el nombre verdadero es muy difícil que lo haya tenido. Lo que quiere decir que ese cuerpito fue abandonado por un alma telúrica, si vamos a usar un término no debería, pero bueno, para que se entienda, en estado como salvaje, ¿no? Y por lo tanto peligrosa para su hermanito, Nicolás, de 4 años, que estaba ahí en la aldea, inclusive para su mamá. Se trata de, bueno, el proceso de muerte guaraní, como en otras religiones muy tradicionales de Occidente, la muerte no es percibida rápidamente por la persona que muere. Entonces hay que orientarla para que inicie su camino de despegue. Hay religiones donde se paran los relojes, se cubren los espejos y no se nombra a la persona por lo menos por un mes, para facilitarle el camino. Bueno, los guaraníes tienen algo así parecido, de manera que cuando uno lee que Miriam dice, bueno, hagan lo que ustedes saben que tienen que hacer, es todo este proceso ritual. Claro. Y la policía registra esto y cómo lo interpreta aparentemente la fiscalía diciendo oculten el cuerpo. Es decir, tienen una lectura incriminante de algo que en absoluto es incriminante, porque quiero además aclarar algo. Esta joven representa lo que sería la nueva generación de jóvenes Mbá que con bastantes dificultades consiguen articular el conservadurismo tradicional de su cultura con los usos, sobre todo de los derechos que nuestra sociedad le da. Entonces, por ejemplo, ella cobra la UH y ahora inclusive en situación de detención, todos los meses cobra y con ese dinero se lo da a su mamá para que mantenga bien alimentado y abrigado a su hijito Nicolás, que está ahora siendo atendido por su mamá. Pero dice que ella tuvo ya otros embarazos. Sí. Y bueno, para completarte, ha ido a la escuela, tiene una excelente letra, y cuando yo le pregunto por qué no quisiste declarar, al primer momento ella es rápidamente encarcelada. 2 o 3 días después que ocurre el deceso, la encarcelan y le designan un defensor oficial. Entonces me dice, bueno, es que ese defensor, un viejito, dice, no sé quién sería, me dijo que no hablara. Entonces por eso ella no declara, cosa que imagino que también está tomada como el elemento incriminante, porque, digamos, la justicia, en vez de trabajar sobre pruebas, trabaja sobre indicios y los está cargando de un sentido, de una simbología a la sanfazón, ¿no? Es decir, pero ella tiene problemas de expresarse. Ella tiene muchos problemas, no en expresarse, pero sí tiene problemas en comprender nuestras prácticas, claro, que es como la mayoría de los de la gente del pueblo guaraní. De hecho, hay para agregar una cosa que es importante, porque el pueblo guaraní se pronuncia a través de la Trini Chiró, que se está reuniendo periódicamente y es su autoridad suprema, y se están pronunciando a favor de Miriam, porque para ellos de ninguna manera esto es una muerte violenta. O sea, entonces, cuando vos decís no, sus prácticas o sus pautas para hacer justicia, ellos ni siquiera consideran que haya habido un crimen. ¿Entendés? Entonces no es más incomprensible para ellos cómo es que ella está sometida a este proceso que no es entendible, o sea, no se comprende. De hecho, el encierro no se comprende como un castigo, lo que hace que sea más dramática la situación. La semana pasada, en el marco de un encuentro de mujeres indígenas, un grupo de mujeres, entre ellos una cuñacaraí, vino a visitarla, y fue muy conmovedor ver cómo dejaban a Miriam en ese encierro que es antinatural. Pero además nos comentaban la semana pasada que las mujeres, para ellas es la requisa, más allá de indignante, casi antinatural para ellos, la requisa al ingresar a ver a Miriam. Estas cuestiones que están tan reñidas de una cultura con la otra y que golpea fuertemente a esa comunidad o esas comunidades, ¿no? Ahí lo que, para ponerle un poco más, porque a veces cuando uno va con estas exigencias de aplicar la perspectiva, como en su momento la de género, acá debería también la perspectiva indígena, lo que hay que decir que eso es un imperativo constitucional.
Sí. O sea, no es una ocurrencia de los defensores ni del pueblo, y que los que tienen que adaptar esa perspectiva no son los pueblos, sino son las instituciones nuestras que se arrogan el derecho de castigarlos. Entonces, mínimamente lo que tienen que hacer es apropiarse de algunas pautas, por lo menos para interpretar, porque como bien lo dice Anita, acá el problema es cómo se interpreta cada conducta o cada dicho, incriminando a Miriam, cuando en realidad dice totalmente lo contrario a lo que nosotros entendemos en nuestra cultura. Una misma pregunta para las dos, como la última parte, porque se nos acaba el tiempo. Anita, ¿qué va a pasar ahora y qué se debería hacer? Mira, en este momento el acompañamiento a Miriam, el sostén anímico de esa mujercita. Yo hablaba con su maestro intercultural bilingüe, le decía, es necesario, ya le he llevado cuadernos, que escriba, que piense, que practique artesanía, que trate, aunque sea de una manera imaginaria, salir de este lugar espantoso en el que está, y al menos tuve la suerte de poder liberarla de otra cuestión que realmente me espantó cuando tomé conocimiento de eso, que es la primera vez que la fui a ver, y ella estaba muy desolada, muy angustiada por todo esto que describís, pero había algo más. Me dice, así que mi compañero, el compañero que en ese momento tenía, Cristian, dice, ese hombre no me amaba, dijo que yo era culpable, todos en la comunidad me acusaron. Digo, Miriam, ¿en qué momento pasó eso? Te aseguro que en el expediente nadie te acusa. Es más, él dice que nunca te vio golpear a la beba. Me lo dijeron, en la policía me lo dijeron. Entonces le conté a Rosana, aquí la hicieron objeto de una suerte de apremio psicológico, mintiéndole, haciéndole sentir que su comunidad la abandonaba, en un momento en que eso no solamente era mentira, sino que era terrible para su autoestima, romper esos lazos de afecto que deberían ser los que le permiten sostener esta situación terrible. La misma pregunta, Roxy. Bueno, lo que deberían ahora es excarcelarla. Nosotros pedimos esta semana nuevamente una excarcelación, justamente porque ahora tenemos otros datos y otra información, entre ellos la pericia que ella pudo hacer, los informes médicos del médico forense que dan cuenta y los pedidos que hace la instrucción, de que dan cuenta de que no hay ni siquiera especificado motivo de muerte, no hay hipótesis, como en todas nuestras causas en las que vamos defendiendo, se acusa sin ninguna hipótesis, o sea, no hay una hipótesis de hecho, pasó esto, por aquello, así, no existe. Acá hay un cuerpo que determinaron que hubieron lesiones que no se pueden establecer ni cómo, ni cuándo, ni siquiera hay data de la muerte del bebé. Día, hora y lugar no existen en el expediente, no hay coincidencia. Roxy, por último, ¿podés contarme lo que no me contaste recién antes de Y en realidad yo no lo voy a expresar como te lo expresé a vos por una cuestión de no preocupar a la comunidad también. Pero lo que sí insisto es que para los pueblos Mbga guaraní, como para otras culturas, y lo sabrá más, el encierro es inconcebible. Y el efecto sobre la psiquis, sobre la autoestima, la moral de una persona es inconcebible. Desesperante. Es desesperante y ella no tiene contención psicológica, está también muy sola, a pesar de que muchas mujeres están yendo y viniendo a visitarla, pero no es lo mismo porque ella necesita la contención de su familia y es muy dificultoso para la familia acercarse los miércoles, los domingos, a diferencia de lo que es el servicio penitenciario en la cárcel común, en este anexo los domingos solo pueden verla hasta el mediodía. Las exigencias para que entre su hijo son inhumanas. O sea, ahora le pidieron en la última visita que exhibieran la guarda con la que contaban las tías para que ingrese el bebé, el nene de 4 años, cuando exigirle ya esa práctica a un pueblo originario es una locura. Ellos no tienen por qué organizar su convivencia o sus cuidados, digamos, de sus hijos de acuerdo a nuestras pautas. En cambio acá se los exigen y el domingo por eso este nene entró solamente 1 hora y media, cuando tenía que estar toda la mañana con la mamá. Así que la preocupación es seria y bueno, esperemos que esta excarcelación dé resultado. No hay posibilidad de que ella se profugue, no hay posibilidad de que entorpezca la investigación.
Esos son, insistimos, los únicos elementos que justifican una prisión preventiva. Y más allá de todos esos contextos que venimos detallando, esos dos hechos objetivos no se dan. Así es que bueno, esperemos que ese sea el resultado de este pedido. Anita, Roxy, gracias por el aporte. Siempre digo que todo lo que nosotros hacemos desde los medios es